Teuchitlán es una muestra más de la putrefacción del capital. A comienzos de marzo del 2025, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, conformado por familiares y voluntarios ocupados en la búsqueda de fosas clandestinas para la identificación de cuerpos de personas desaparecidas, se toparon con un macabro hallazgo, el cual se equiparó al de un campo de exterminio. En el lugar de los hechos, se encontraron con hornos crematorios clandestinos, restos óseos, vestimenta, calzado, cartas de despedida y varios objetos personales, que días después, algunos fueron reconocidos por familiares de las víctimas desaparecidas. Se confirmó también que en esa propiedad donde se hizo el hallazgo era un centro de adiestramiento y de operaciones perteneciente al cártel Jalisco Nueva Generación. En los días posteriores, en otros estados del país, como Tamaulipas y Veracruz, otros colectivos buscadores hallaron también fosas clandestinas, sumándose a las miles de fosas encontradas en todo el país durante las últimas décadas. Desde hace años ya circulaba la información en diversos reportajes acerca de la desaparición de jóvenes precarizados de clase trabajadora de entre 18 y 25 años, que eran reclutados por la fuerza por los cárteles de la droga, enganchándolos con artimañas y engaños, mediante falsas ofertas de trabajo, para que, una vez acudieran a un lugar citado, fueran secuestrados para obligarlos a trabajar por medio de la violencia para ellos. De esto abundan testimonios de los sobrevivientes de los secuestros. En ese sentido, dichos testimonios arrojan por tierra el mito de que ser sicario era sinónimo de una vida de lujos y excesos, viajando en autos de alta gama, derrochando el dinero en fiestas, rodeados de mujeres, mascotas exóticas, joyas y alcohol, el cual ha incentivado a muchos jóvenes de zonas rurales y marginadas a unirse a las filas de los cárteles. Con el paso de los años, se demuestra que ha perdido cierta credibilidad, pues los miles de muertos, desaparecidos, desplazados y familias rotas no han sido en vano y sirven de ejemplo para no tomar parte en ese negocio. Es por eso mismo que estas mafias organizadas no tienen otra opción que recurrir a métodos cada vez más deleznables para reclutar a gente que haga su trabajo sucio. Sí encontraron restos, eso es muy importante, ¿eh? Sí encontraron una serie de osamentas. Por otro lado, la respuesta del gobierno oficial y de la izquierda nauseabunda, encabezada por Morena, y los simpatizantes que le dan su apoyo crítico, ha sido la del negacionismo de los hechos, con un alto grado de cinismo, deslindándose de toda responsabilidad y acusando de complot y conspiración orquestado por la oposición derechista para deslegitimar su gobierno. De más está decir que poco o nada le importan los asesinatos, desapariciones y ni mucho menos dar con los culpables. No nos extraña tal posicionamiento proveniente de una izquierda mojigata, delirante, socia y servil de los grandes capitalistas nacionales y extranjeros. El actual gobierno, que se jacta de ser progresista y de brindar apoyos sociales, lejos de ser la caricatura que nos pintan los derechistas, que lo acusan de ser un gobierno socialista y hasta comunista, en los hechos reales no busca trastocar ni siquiera un poco de la estructura económica y social, sino por el contrario, se ha encargado de impulsar proyectos de desarrollismo capitalista urbano y de seguridad, que solo benefician a los intereses de los sectores empresariales y conglomerados nacionales y extranjeros, a costa de la destrucción de la naturaleza y el desplazamiento de las poblaciones endémicas. Recordemos que en los sexenios anteriores, donde gobernaron los partidos de derecha, se buscó decretar la institucionalización de una policía facultada legalmente para ejercer las tareas que hasta en ese momento eran exclusivas del ejército, ante lo cual la izquierda oficial, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, se opuso bajo la bandera de la paz y las libertades civiles. No obstante, cuando en 2018 esa misma izquierda conquistó la presidencia y la mayoría parlamentaria, logró barrer con todos los obstáculos legales para la formación de esa policía militar, dando paso a la creación de la Guardia Nacional. Pero no solo en ese aspecto, Morena fue superior a sus antecesores, sino además brindó mayores poderes y facultades al ejército, otorgándoles el control sobre infraestructura estratégica, como los puertos, trenes y aeropuertos.
Por si fuera poco, desde la administración de Andrés Manuel López Obrador y la continuidad con Claudia Sheinbaum, se han absuelto de sus crímenes a altos mandos del ejército, que habían sido arrestados por su comprobada complicidad con el narcotráfico y los hechos relacionados al caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. También recordemos que la gentrificación y la turistificación ha sido impulsada y respaldada desde la administración de Andrés Manuel López Obrador, contribuyendo al incremento de la explotación y precarización de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Por su parte, la derecha rancia, encabezada por los partidos tradicionales como PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, han aprovechado la situación y ha abogado en su discurso por reavivar la estrategia del imbécil de Felipe Calderón, de guerra contra las drogas con mano dura. Guerra que, además de costar miles de muertos y desaparecidos, en realidad fue una patraña encubierta para apoyar al cártel de Sinaloa en su disputa contra el cártel del Golfo y los Zetas. Esta vez aderezándola con copiar el modelo de Nayib Bukele en El Salvador, cuya campaña de estado de excepción, lejos de lo que canta la prensa y los medios, no ha hecho otra cosa que encarcelar a miles de personas inocentes sin relación alguna con las pandillas y usarlas como fuerza de trabajo laboral en condiciones de esclavitud. Lejos de haber eliminado el problema de las pandillas, solo ha provocado que muchos de sus líderes simplemente emigren a otros países para continuar con sus operaciones o unirse a otros cárteles locales. En ese sentido, el combate a las drogas tiene una careta más moralista que real. Los estados no combaten al narcotráfico, simplemente lo regulan, moviendo las piezas a su conveniencia. Las capturas de capos, la incautación de cuentas bancarias, los decomisos de drogas, la destrucción de laboratorios y las múltiples medidas tomadas nunca frenarán la epidemia del consumo de drogas, porque este problema es estructural y está bien incrustado al funcionamiento de la sociedad capitalista. El tráfico de sustancias ilegales es un gran negocio que retribuye en grandes ganancias que fluyen hacia los bancos y las bolsas de valores. Un gran negocio que posibilita además pagar sobornos a funcionarios del Estado, ya sean presidentes, gobernadores, alcaldes, mandos policiales, militares e incluso miembros del clero. Por consiguiente, no es extraño que existan grandes intereses en preservar y hacer que crezca esta fuente de dinero. El narcotráfico es una industria que no puede separarse del capitalismo empresarial que opera legalmente. Esas mafias encabezadas por grandes capos, cuyas estructuras jerarquizadas se alimentan de la sangre humana, no tienen nada que envidiar a los grandes conglomerados y corporaciones madereras, mineras y petroleras, cuyo modus operandi en todo el mundo es el despojo y el asesinato de las poblaciones. No es que el Estado y sus instituciones estén corrompidas por la mafia. El Estado es una mafia más en sí mismo, que opera bajo la cobertura de la legalidad. El Estado es una fuerza organizada, un monopolio de la violencia al servicio de la burguesía. No importa si gobierna la izquierda o la derecha, sus cambios camaleónicos solo son una careta para encubrir su verdadera función: servir al sistema capitalista. Por otra parte, el adiestramiento y la formación de los cuadros logísticos y militares de los miembros de los cárteles no sería posible sin la participación de las mismas fuerzas armadas, incluyendo obviamente a altos rangos del ejército y fuerzas especiales, y de las corporaciones policíacas que abastecen de activos a sus filas, los cuales son los encargados de transmitir todo el conocimiento sobre tácticas en uso de armas, vigilancia, inspección del terreno, asesinato, interrogación y tortura. Mismo conocimiento que es utilizado contra el proletariado cuando se rebela e insurrecciona. Otro de los responsables de la situación son los Estados Unidos, siendo el principal consumidor de sustancias a nivel mundial, récord que viene encabezando desde los años 70 por la demanda de heroína para los soldados vueltos de Vietnam. Además, es importante recordar que fue el mismo gobierno norteamericano quien introdujo las drogas en los barrios pobres como estrategia antisubversiva y contra la organización de los proletarios negros y chicanos durante las décadas de los 60s y 70s. También destaca el hecho que durante la ocupación yanqui en Afganistán, en la primera década del siglo XXI, se disparó la producción de opio para su comercialización mundial y que además creó un gran número de adictos en la población local. Todo esto evidencia que la estrategia propuesta por Donald Trump y que las derechas aplauden de una intervención militar en México para combatir a los cárteles es una burda falacia que en nombre de la seguridad esconde intereses de mayor control e injerencia en su guerra política y comercial contra las potencias orientales.
Esclavitud, tráfico de mujeres, tráfico de órganos, cobro de piso, eliminación física de grupos rivales, empleo del terror armado, solo son algunos de los aspectos derivados de una industria psicópata que opera bajo la dinámica y las leyes del capitalismo. Solo que llevada a su máxima expresión, operando libremente sin trabas legales y despojándose de todo discurso moral, como ya mencionaba el viejo Marx en su obra El Capital. El capitalismo viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde los pies a la cabeza. Es necesario que como clase desposeída, como proletarios, entendamos que ni el Estado ni la burguesía son nuestros aliados, no solamente porque están hasta el hueso coludidos con las mafias de traficantes, sino porque sus intereses están dirigidos a preservar este estado de cosas. En toda guerra contra las drogas, siempre seremos el daño colateral de los reajustes de su negocio, ya sea por encontrarnos en el fuego cruzado o como carne de cañón que se enlista en su ejército, mientras la burguesía y los poderosos se orinan y cagan sobre nosotros. El único camino que nos queda es empuñar el arma de la crítica, sobreponiéndonos a la razón dominante, frente a la noción de que este es el mejor de los mundos posibles y el orden natural de las cosas. Como proletarios, debemos afirmar la perspectiva revolucionaria, la comunidad de lucha, el apoyo mutuo y la confianza en nuestras propias fuerzas y organizaciones, a contracorriente de la figura del individuo, ciudadano, atomizado y aislado, pues ese es el ideal que la burguesía quiere para nosotros, porque así resulta más fácil mantenernos vulnerables y dóciles ante sus manipulaciones. Por el comunismo y la anarquía. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Agrupación Rabia Colectiva. Primavera del 2025.